Buenas tardes muchachos, bueno, como saben, vamos a estar trabajando juntos durante este ciclo, por lo menos inicialmente, y vamos a darle pues como introducción al área de ética y religión durante esta sesión. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es el enfoque que le voy a dar al área de ética y religión? Bueno, como son áreas que apuntan hacia lo mismo, vamos a trabajarlas de forma conjunta, es decir, las notas que saquemos en cualquiera de los temas va a corresponder a ambas áreas. Entonces, para que estén muy pendientes de eso, porque ya saben que si no presentan un trabajo no les va a perjudicar un solo área, sino las dos. Además, pues también por cuestiones de tiempo. Teniendo en cuenta pues que primero ven artística y luego vamos a ver ética y religión, entonces pues es muy complicado intentar separarlas. Ahora bien, entonces, esta sesión vamos a empezar a dar introducción a los conceptos fundamentales. No sé si de pronto ustedes hayan ya tocado este tema, trabajado este tema, pero pues es como lo principal antes de pasar a eh, abordar temas un poco más profundos o empezar a abordar ya cuestiones un poco más estudiadas en ese sentido. Entonces, el enfoque que vamos a empezar a dar a religión y a ética no solamente va a dar por el estudio de los valores. Como sabemos, normalmente siempre se ve ética y valores con valores, cuál es la definición de responsabilidad y cuál es la definición del amor y cuál no. Esto pues es una ética ya muy escuelera y pues creo que nosotros estamos todos a un nivel un poquito más elevado, pues nuestra edad y todo eso, entonces vamos a ir abordando en un enfoque diferente. Vamos a reflexionar, eso sí, pero también vamos a ver una carga teórica un poco más profunda en cuestiones culturales. ¿Listo? ¿Cómo vamos a unir las áreas? Bueno, religión, la cátedra de religión, cuando estamos hablando del estudio de bachillerato, principalmente está enfocada no hacia la catequesis, no hacia aprender una religión en cuanto a, digamos, nuestras convicciones, nuestros ideales, que si compartimos o no las creencias que plantea esa religión, sino que lo vamos a hacer en cuanto al estudio de las religiones. ¿Qué es lo que pretende el Ministerio de Educación cuando nosotros aprendemos y enseñamos religión en el colegio? Que conozcamos nuevas culturas, que haya un diálogo intracultural, que una cultura pueda dialogar con la otra en cuanto a que cuando estudiamos una religión ajena a la nuestra o cuando estudiamos diversas religiones vamos a aprender en ámbitos sociales diferentes cosas de la cultura que cree en esa religión, la civilización que cree en esa religión. Por una parte, contexto social. ¿Listo? Las religiones siempre van a estar condicionadas socialmente por las personas que habitan una región. Me explico. Unas personas que habiten en India, cuya visión del mundo es diferente a la visión occidental, cuyas tradiciones y costumbres y prácticas culturales son muy ajenas a lo que nosotros como latinoamericanos, por ejemplo, nosotros como colombianos heredamos de todo el proceso de colonización español, pues obviamente no va a poder compartir una visión cristiana católica del mundo. Ellos van a tener una visión diferente. ¿Por qué? Porque viene un conjunto de tradiciones, de rituales heredados de generación en generación que vienen así hace muchísimos años, porque el hinduismo, por ejemplo, o el budismo, por ejemplo, son religiones muy antiguas. De igual forma, si nosotros vamos a hablar, digamos, de el Islam, su visión del mundo es muy diferente a la nuestra porque se criaron en un régimen político, en un régimen cultural de generación en generación que tiene una visión de la mujer, por ejemplo, muy ajena a la de nosotros como seres occidentales. Políticamente las mujeres no se han emancipado, no hay una liberación femenina muy marcada porque está condicionado siempre la relación entre gobierno o Estado, dado el caso, y religión, cosa que en Occidente se ha mermado mucho porque, como sabemos, somos estados laicos, es decir, los países, los sistemas de gobierno no están atravesados, no están relacionados íntimamente con una visión religiosa. Es decir, una cosa es la concepción religiosa de qué es el pecado, qué es lo moral y qué es lo inmoral, y otra cosa es la visión legal de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo legal y qué es lo ilegal. Entonces los estados occidentales se han secularizado en ese sentido, han separado religión de política, mientras que hay otras visiones del mundo orientales, medio orientales, que están íntimamente relacionadas a la visión legal
con lo que se plantee religiosamente en ese contexto. Entonces, siempre las religiones pues están mediadas por eso. Obviamente no es lo mismo usted en las cosas que usted cree siendo latinoamericano por todo lo que ha vivido, por cómo se ha criado, por qué le inculcaron los padres, a una visión de una persona europea, por ejemplo, que también tiene una misma religión, digamos, católica en muchos aspectos, pero no necesariamente se comporta socialmente de esa forma. Entonces siempre todo lo que nosotros hacemos como seres sociales, cómo interactuamos con el otro, cómo nos comportamos a diario en nuestra rutina, en nuestra visión del mundo, en nuestros valores, siempre está mediado por lo que a nosotros nos inculca la sociedad, lo que la sociedad considera lo correcto y lo incorrecto. De ahí a que es algo que creo que hablaba con ustedes en el ciclo pasado, se haya modificado ciertas culturas, se haya modificado ya una aceleración cultural, es decir, las culturas van modificándose a sí mismas según las necesidades de las personas. Entonces, de ahí a que, digamos, si nosotros vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, a Levíticos y a todos estos diferentes evangelios, nos vamos a dar cuenta que en las escrituras del Antiguo Testamento hay una visión muy marcada de la mujer como un ser doméstico, ¿sí? Y que incluso hay unas indicaciones religiosamente hablando que dicen que si la mujer no hace caso a su papá, a su padre, la puede vender como esclava, que si la mujer tiene el periodo entonces debe ser alejada del núcleo familiar, que bueno. ¿Por qué? Porque socialmente, culturalmente, cuando estamos hablando de Israel, cuando estamos hablando de Medio Oriente, en donde nace la cultura judía, que era la cultura que profesaba Jesús, y en donde nace toda la cultura judía, israelita, que es la que profesaba Abraham, Noé, todos estos personajes bíblicos, pues obviamente esas prácticas culturales y la visión que se tenía de la mujer en ese momento era muy diferente y era normal que ellos se expresaran de esa manera y que fueran las prácticas culturales. Sin embargo, luego viene Jesús y pasa toda la parábola que conocemos de María Magdalena, que la están apedreando porque era una práctica cultural, por ser una mujer adúltera, por ser una mujer que practicaba la prostitución, por ser una mujer que pues moralmente no cumplía con los preceptos que se dictaban en la sociedad de cómo se comporta una mujer de bien, de cómo se comporta una mujer según su papel en el mundo. Y entonces llega Jesús y se atraviesa entre las piedras y María Magdalena le dice a todo el mundo, pues sí, todos cometemos pecados, nadie es perfecto, si alguien está libre de pecado que tire la primera piedra, y las personas empiezan a recapacitar sobre eso. Es decir, con Jesús en el Nuevo Testamento hay una nueva visión del mundo y eso ayuda a que hoy en día la iglesia entienda que la mujer tiene un papel activo en la sociedad, que con todo el tema de la liberación femenina, de que la mujer puede votar, de que la mujer puede trabajar, de que la mujer puede estudiar, pues religiosamente eso se ha aceptado. ¿Por qué? Porque la cultura, la religión se va modificando según las necesidades de las personas, según cómo vaya modificándose también la sociedad. Entonces hay que entender que el contexto, las necesidades del contexto, las necesidades de las personas fieles, de los feligreses, de los seguidores de X o Y religión, también se va modificando y va modificando, pues, repito, según sus necesidades, cómo se practica la religión e incluso cómo se practica la moral. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción y por qué hablo de todo esto? Porque las religiones apuntan a lo mismo que la ética y la moral. Las religiones, independientemente de cuál sea su contexto, independientemente de si estamos de acuerdo o no con su visión del mundo, con sus dioses o con sus deidades, con sus escrituras, todas las religiones se rigen por algo que es un libro sagrado. Y en el libro sagrado, las sagradas escrituras de X o Y Dios siempre van a apuntar a lo mismo, intentar un orden social. La religión lo único que pretende es formar moralmente al hombre. Todo libro sagrado, la Biblia, no sé, el Corán, la Tanaj, el Bhagavad Gita, todo lo que vienen siendo libros sagrados de las diferentes religiones siempre apuntan a lo mismo, que es ser un manual de vida, con escrituras, con historias, con fábulas, con parábolas, con evangelios, con salmos. Siempre nos intentan llevar a una formación moral de cómo una persona se debe comportar, cuál debe ser su
conducta en el mundo para interactuar con los demás y que a través de esto haya un orden en el mundo, de que cómo se debe comportar indicadamente, cómo se debe comportar moralmente, cómo se debe comportar correctamente, ¿sí? Entonces lo único que pretende la religión es formar a las personas para que sean ciudadanos de bien. Entonces, muchachos, simplemente es entender que las religiones y la moral, o la religión y la ética siempre va a ir de la mano. ¿Por qué? Porque ambos, desde una visión religiosa o desde una visión social, porque pues la moral va más por la parte de la sociedad y de la cultura, siempre van a estar relacionándose para intentar lograr lo mismo, intentar una conducta en la cual las personas interactúen entre ellas, es decir, sean seres sociales, e interactúen con el mundo, es decir, sean seres naturales, es decir, interactúen con la naturaleza, interactúen con su civilización, sean seres que interactúan con el mundo que Dios nos dio, que cualquiera que sea la creencia que ustedes tengan o cualquiera que sea la creencia que cualquier persona tenga, hay un Dios que crea el mundo, hay una forma en la que el mundo se crea y nosotros como humanos habitamos el mundo y le debemos al mundo una forma de comportarnos, no solamente en cuestiones de ética y valores, sino en cuestiones de rutinas diarias. ¿Por qué? Porque debemos cuidar el mundo, los recursos naturales, debemos ofrecer cuidar lo que la madre naturaleza nos da. ¿Por qué? Porque es que es el mundo en el que habitamos. Entonces miren que indirectamente la religión siempre nos lleva a una visión de sentido de pertenencia, una visión de un comportamiento moral, una visión de la empatía, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos ponemos en el lugar del otro. Entonces siempre la religión y la moral están de la mano, la religión y la ética van de la mano para formar al ser humano y para que el ser humano se aprenda a comportar, es decir, tenerlo a raya, que no haga cosas que afecten al mundo, que no hagan cosas que afecten al otro y que no hagan cosas que se afecten a sí mismo. Entonces por eso muchas veces en la religión, cuando vemos esa concepción de pecado, en cualquiera que sean las religiones del pecado, siempre lo vemos como en otra definición como algo inmoral, es decir, usted se está comportando mal, por eso es pecado hacer algo, porque usted está dañando al otro cuando roba, cuando mata, cuando lo calumnia, cuando lo abusa, usted está dañando al otro. Y usted no es nadie para dañar al otro. ¿Por qué? Porque son iguales, es decir, todos habitan un mundo que nos fue dado como un regalo divino para que vivamos en él. Todos somos seres iguales, es decir, estamos por debajo de la ley de Dios, de cualquiera de los dioses en los que se pueda pensar, y tenemos un poder limitado porque todos somos mortales. Entonces, si todos somos iguales, ¿quién soy yo para dañar la creación divina de Dios al dañar a la otra persona que a la hora de la verdad está igual de limitado que yo? Entonces, la religión invita a no dañar al otro. En cuanto a la visión de pecado, entonces siempre los pecados son que usted te está dañando al otro. El pecado es que usted te está dañando el mundo, es decir, un maltrato animal, un mal uso de los recursos naturales, un abuso de la cadena alimenticia o de su poder como humano sobre otros animales más indefensos, más limitados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, allí usted está alterando la ley de Dios, está alterando la ley de Dios, está alterando el mundo en el que usted habita, está dañando a la madre naturaleza, a Pachamama o como quiera que ustedes le quieran llamar. Y por último, los pecados que se refieren a cómo se daña uno a sí mismo, es decir, la autoflagelación. Algunas religiones pues tienen planteado que, digamos, los tatuajes son un daño al cuerpo porque Dios nos dio de una forma limpia, impecables, y de repente llega alguien y daña la creación de Dios, altera la creación de Dios cuando se hacen las modificaciones faciales, que se cortan la lengua, que se tatúan por dentro de los ojos, que se ponen estos implantes por dentro que hacen que sean como cachos, o incluso ni siquiera nos vamos a visiones tan deformadas del ser humano, sino que se ponen implantes mamarios, que se hacen la bichectomía, que se hacen la liposucción. Entonces están alterando el cuerpo de Dios, que podría cuidarse de una manera más sana con ejercicio, con una buena alimentación, etcétera, etcétera. Entonces siempre también están los pecados que hablan de cómo uno se daña a sí mismo o cómo uno hace prácticas que sin modificar su cuerpo están siendo nocivas para uno, como los vicios, como las adicciones, como, no sé,
cualquier cosa que lo pueda someter a uno a una enfermedad, como en este caso de época de coronavirus, salir sin tapabocas, prácticas sexuales, no cuidarse de una enfermedad venérea, bueno, relacionarse con el otro sin un cuidado de pronto íntimo, pudoroso, bueno, todo esto que puede hacer que usted dañe su propio cuerpo. Entonces eso es como que en lo que coinciden todas las religiones, un manual de vida, una concepción de qué es el pecado en tanto a que mantengan a las personas en raya y una concepción en tanto a cómo debe actuar usted para adquirir la salvación, y es ser un ser moral. Ahora, muchachos, lo que vamos a ver en esta clase, pues ya les hice toda la introducción, ya hablamos de unos conceptos fundamentales y todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a explicar un concepto del cual vamos a empezar a partir para estudiar las demás sesiones, y es el concepto de cultura base. Como les decía, la religión y los valores están mediados por algo que es la cultura, es decir, el contexto o la civilización, la tribu, la comunidad, la sociedad en la cual usted nace o a la cual usted pertenece, porque muchas veces usted no nace allí, usted no sé, es colombiano y se va para Chile. Y usted puede que ya esté grande, pero si usted se fue para Chile, le toca adquirir las prácticas culturales y las tradiciones y los valores morales y las leyes que allí se imparten. Entonces usted pasa a practicar una cultura ajena a la suya, igual que si usted se va para Madrid, igual que si usted se va para Estados Unidos, igual que si incluso usted pasa de una cultura costeña a una cultura vallecaucana, de una cultura pastusa a una cultura paisa. Entonces miren que incluso en lugares tan cercanos como hablar de un mismo país hay prácticas culturales diferentes y unas visiones del mundo que se van modificando. ¿Cómo vamos a entender estas diferentes culturas? Si uno dice, bueno, o sea, yo pensé que la cultura colombiana era una, pero usted me está diciendo que hay una cultura paisa, una cultura vallecaucana, una cultura... ¿sí? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues porque hay una cosa que es la cultura, que es decir, como toda la parte general de en qué coinciden ciertas visiones o ciertos puntos o ciertos elementos de una sociedad, y hay otra cosa que es la cultura base, que son de esa gran sociedad las pequeñas comunidades que la construyen, las pequeñas comunidades que la componen. Esas pequeñas comunidades en grupos más pequeños es lo que uno denomina cultura base. E incluso pensando en pequeñas comunidades como digamos, si hay una gran cultura que es la colombiana y hay pequeñas culturas que son los departamentos, y hay culturas aún más pequeñas que son las ciudades o los municipios, y otras más pequeñitas que son las familias. Entonces, sí, hay culturas bases, es decir, la cultura con la cual usted se cría y la cultura que lo define a usted moral, religiosamente y humanamente. Es decir, usted no lo sabe, pero usted está mediado por un mundo que es lo que lo ha criado y lo ha incentivado para que usted sea lo que usted es. Entonces, ¿por qué aspectos sociales, por qué aspectos humanos se compone la cultura base? Por la religiosidad, la moralidad, las creencias, las tradiciones, las costumbres y la política. Entonces, la religiosidad se va a componer por cuál es la fe que profesa una persona, cuál es su culto o qué tipo de religión practica, y asimismo todo lo que se deriva de la religión que nosotros ya conocemos, es decir, las alabanzas, sean cánticos, sean rituales, no sé, sea ir a misa o sea orar en su casa, lo que sea, cuáles son las deidades que adora, cuál es el Dios en el que cree, y toda su concepción de qué es la salvación y la condena, es decir, cuáles son los actos, como les comentaba ahorita, que lo pueden llevar a uno a salvarse o a condenarse en el infierno, en el inframundo, en el hell, no sé, en todo lo que las diferentes cosmovisiones que tienen las diversas religiones sobre el lugar en el cual van a penar las almas si no cumplen con los preceptos dictados en esa religión. Ahora, en lo que respecta a la moralidad, vamos a entender como moralidad todo lo que está relacionado con la ética, con los valores, con la visión de qué es lo incorrecto y qué es lo correcto. Todo lo que son los principios, esos principios personales que alguien dice, no, es que yo no hago eso porque va en contra de mis principios, como esas leyes personales que uno mismo crea, por decirlo así. Y las convicciones son las creencias a nivel personal, es decir, qué cree usted que es lo correcto y lo incorrecto, porque una cosa es la moralidad, la ética, que es lo que nos dice la sociedad de lo correcto y lo incorrecto, y otra cosa son las convicciones, lo que usted considera correcto e incorrecto.
Ahora, en cuanto al aspecto de las creencias, es muy importante recalcar que no necesariamente toda creencia tiene un factor religioso. Es decir, hay creencias como los agüeros, como las cosmovisiones, es decir, la visión que usted tiene del mundo, como las convicciones, pero ahora no vamos a pensar en convicciones a nivel moral y ético, sino a las convicciones en tanto a lo que usted dice, yo mejor no hago esto porque no, es que si yo hago eso se me sala, o no, es que si yo hago eso yo sé que me va a ir mal. Hay creencias que ustedes tienen que no necesariamente son religiosas y no necesariamente son metafísicas o algo así abstracto, esotérico como los agüeros, sino que pues están las creencias de que usted dice, no, es que si yo ya llegué a la casa y ya me había cambiado, ya me había puesto relajado, ya me había puesto ropa de casa y me llaman, ve, vamos para la rumba, yo digo, no, mejor yo no salgo. Por ejemplo, en mi caso, yo mejor no salgo porque eso mínimo algo malo va a pasar. Ya si uno ya está en la casa, ¿para qué sale? Así yo estuviera todavía con ropa dispuesta a salir sería diferente, pero pues así ya relajada, como que mejor no sé. O alguien que dice, no, yo mejor si mi mamá me dice algo, yo mejor le hago caso porque es que yo creo mucho en lo que dice mi mamá. O las creencias que usted, si usted tiene que no, yo mejor creo en las cosas naturales que andar tomando medicamentos, ¿sí? O sea, son unas creencias específicas. Como prácticas personales que usted tiene y no necesariamente se ligan con la creencia del pecado, con la religión o con siempre necesariamente con los agüeros, aunque también hay agüeros que están allí metidos. Ahora, las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Son prácticas culturales, preceptos heredados, rituales festivos, concepciones familiares. Es decir, por ejemplo, las tradiciones que usted tiene de, es que en rituales festivos, aterricemos el concepto, rituales festivos, usted todo lo que usted hace, digamos, eh, el año nuevo. Entonces, no, es que en mi casa hacemos el brindis y comemos las uvas y pedimos los deseos. Y no, en mi casa, en cambio, yo me meto es que lentejas en los bolsillos, que porque eso es abundancia. No, que yo salgo y doy la vuelta a la manzana con la maleta, que yo me pongo cucos amarillos. Bueno, todo lo que ustedes consideran que son tradicionales, que si bien pueden estar ligados a los agüeros, más bien hacen parte de algo que muchas otras personas también hacen y que usted ha heredado porque en su familia lo practican de esa forma, porque siempre en esas fechas realizan como esas mismas rutinas, esas mismas cosas festivas festivas entendamos como lo que se hace en los cumpleaños, que si en mi casa siempre partimos la torta y cantamos el cumpleaños, o que si en mi casa más bien hacemos una cena familiar, o que si en Semana Santa visitamos iglesias. O sea, son cosas que se son tradicionales porque se van heredando de una generación a otra. Entonces a eso se refiere con rituales festivos o preceptos heredados, porque nos los quedamos desde nuestras lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, y que normalmente en la cultura otras personas también lo practican. Siempre celebran las mismas fechas, siempre hacen ciertas cosas socialmente así. En cuanto a las costumbres, que también puede llegar a confundirse con el tema de las tradiciones, las costumbres son cosas que si bien usted hace como rutinas familiares o personales, no necesariamente están atravesados o no necesariamente están ligados a una festividad o a una fecha conmemorativa, sino que es lo que usted dice, no, es que yo tengo la costumbre que siempre antes de dormirme me ducho porque no, eso me quiero sacar toda la carga del día, o no, es que yo tengo la costumbre que siempre cuando almorzamos en mi casa, almorzamos en la mesa todos. Eso en mi casa lo hacemos así. Y otra persona puede decir, no, en mi casa sí, la costumbre es que cualquiera coma en el cuarto viendo televisión o donde quede. ¿Sí? Entonces miren que son cosas que normalmente hacemos y se resumen en esas rutinas familiares o personales e incluso a veces laborales, que uno dice, no, pues que la costumbre es que en el salón le cantan el cumpleaños al compañerito cuando uno estaba en la escuelita o algo así. Esas son las costumbres. Y por último, la política. Bueno, cuando hablamos de política, lo entendemos como el sistema de gobierno, que si es comunista, que si es demócrata, que si es, bueno, socialista, todo esto. Las filiaciones partidistas, es decir, no, que es que yo soy derecha, que yo soy izquierda, que yo soy uribista, que yo soy petrista, que yo soy del polo democrático, que bueno, esos partidos políticos. Dogmas políticos, es decir, que usted un dogma es algo que no admite un cuestionamiento, no admite un argumento en contra. Entonces hay personas que incluso políticamente se vuelven muy fanáticos. Entonces, no, el doctor Uribe, o no, es que Petro es el salvador de Colombia, o sí, hay cosas que, personas que se vuelven fanáticas como si admiraran a esa persona como fueran para un equipo de fútbol, como si fuera un cantante famoso y se vuelve como ese dogmatismo, no admitir que hablen nada malo de esa persona
porque es el político en el que creen que puede ayudar pues obviamente a su país, porque si no, no habría tanto fanatismo. Civismo social, es decir, todo lo que usted hace socialmente, políticamente, pero no porque usted entra a la política, sino porque usted participa como un ser, como un ciudadano, con el voto, con las manifestaciones, que si usted sale a marchas porque usted pues va con su ideal, que usted participa de los paros, que si por el contrario usted simplemente se remite a ir a las encuestas, a los plebiscitos, bueno, toda esta participación que usted puede hacer políticamente como ciudadano. Y también están las inclinaciones de pensamiento, es decir, si usted se ve más inclinado hacia el pensamiento político de pronto de tal político, digamos, volvamos a los ejemplos con Petro, pero no necesariamente lo veo como El Salvador y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que plantea la Colombia humana. O que no, es que a mí me gusta lo que está haciendo Julián Rojas como alcalde, pero no necesariamente estoy ligada a su partido político, no necesariamente estoy dogmatizada con él como El Salvador, o sea, es como más bien una inclinación. Bueno, entonces así como ustedes pudieron ver, uno humanamente se constituye a partir de todas estas pequeñas cositas y uno de pronto nunca se lo ha cuestionado mucho porque uno dice, pues yo sé quién soy, yo sé en qué creo y todo, pero de pronto ustedes no se habían cuestionado cuál era su cultura base, como qué es todo eso que lo media a usted y que lo ha de cierto modo construido personalmente a usted para que usted sea usted. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo a realizar? Ustedes van a coger el mapita conceptual que expliqué allí con cada uno de los conceptos y van a empezar a resolverlo a partir de su propia personalidad. Es decir, cogen cultura base de Ana María Hurtado, dos puntos aparte, religiosidad, dos puntos, y escriben un parrafito donde definan cuál es su religiosidad. Ahora, no es una encuesta donde ustedes tienen que empezar a llenar religiosidad, y como la religiosidad en el mapa conceptual lo definí con 4 o 5 cositas, entonces religiosidad, culto, catolicismo, alabanzas, no, pues yo canto el granito de mostaza y doy la paz en la misa, tal cosa, no es necesariamente esa explicación del concepto no lo tienen que llenar así punto por punto, pero sí el concepto como tal. Entonces, religiosidad. Entonces, yo puedo escribir un párrafo corto donde diga, bueno, yo soy católica, aunque no necesariamente voy a misa porque soy creyente, pero no practicante. O por el contrario, pueden escribir, digamos, no, pues yo crecí en una familia católica, pero pues después de cierta edad me volví al cristianismo porque me parece que va más acorde a mis creencias, o por el contrario yo no creo en nada, yo creo que hay una energía intangible que construyó el mundo y no necesariamente es un Dios. Bueno, todo eso ustedes lo van a ir definiendo punto por punto. Tampoco es necesario que de pronto lo hagan en forma de mapa conceptual, si quieren lo pueden hacer como les estoy diciendo. A, religiosidad, B, moralidad, C, y ponen dos punticos y escriben un parrafito corto. Si lo prefieren hacer a manera de mapa conceptual o de cuadro sinóptico, lo que sea, donde simplemente pongan religiosidad, dos puntos y allí escriban como en el mapa conceptual, pero en vez de una definición escriban lo que hace que ustedes, lo que los construye ustedes en ese ítem, en ese concepto. Entonces, política, no, pues yo soy uribista, o no, yo no creo en ninguno de los políticos, o yo voto en blanco siempre porque yo creo que todos los políticos son unos ladrones. No importa, ustedes lo pueden poner. Aquí yo no voy a juzgar cuál es su visión del mundo, cuáles son sus creencias políticas, su religión. No lo vamos a juzgar porque no voy a calificar en pro a eso. Voy a calificar en pro a que ustedes hayan aprendido a diferenciar cuáles son esos 6 conceptos que constituyen la cultura base, y quiero conocerlos de cierto modo para ver cómo se constituyen ustedes como seres culturales, como seres sociales, a partir de la respuesta de cada uno de esos ítems. Entonces van a hacerlo así, moralidad, ética. Entonces de pronto en ética, en moralidad, ustedes pueden poner, no, pues yo no estoy a favor de la homosexualidad, me parece que eso es inmoral, por el contrario, pues creo que moralmente los valores más importantes son tal, 3 cositas, bueno, ya saben, un parrafito corto que defina cada una de esos 6 preceptos que forman la cultura base. Eso sería todo.